Mi nombre es Gustavo y comparto mis trabajos bajo el seudónimo de Nigreo. Nigreo es el título que yo quise dar para englobar todas las cosas que estoy haciendo, que son caracterizaciones, máscaras, props, réplicas, cosas para fanáticos, vinculadas al cine, a personajes de fantasía, cómics y todo ese tipo. Las técnicas que principalmente ocupo son esculpir sobre base de rostro, réplicas de cabeza y todo eso. Entonces hago la escultura, después realizo moldes de eso y saco las copias, después se pueden pintar, se pueden modificar, pero básicamente, principalmente es esculpir y después reproducir eso en prótesis que son vestibles. Me inicié por curioso y preguntando empecé a tirar en línea de forma autodidacta y después harto tiempo de ensayo de error me fui enamorando de todo este tema y ya después con los años lo estudié de forma formal en algunos cursos acá. También realicé un curso en el extranjero y he estudiado harto por mi cuenta, combinando lo formal y también lo autodidacta. Bueno, yo separo, un lado están las cosas que yo he hecho para mí y las otras cosas que yo empecé a ofrecer como servicio, donde principalmente son cosplayers los que llegan a mí pidiéndome alguna pieza para completar sus trajes. Pero tengo el cosplay de Tetsuo de Akira que hice hace un tiempo, que ahí lo principalmente es una prótesis de un brazo mecánico y lo demás es relativamente simple. El traje de Spawn, que se ha visto harto y ese me ha traído hartas satisfacciones y harto reconocimiento igual. Y fue un proceso largo de hacer ese, creo que el más complejo porque es un traje de cuerpo completo con hartas técnicas involucradas. Entonces está el tema de todo el suite y los materiales que se involucra, falsear la musculatura, todo el tema de vestuario y esculpir diferentes partes, la armadura y todo eso. Y ese traje ha sido bien exitoso. Bueno, partí con una persona de Villa Alemana que me pidió un casco de Stone Trooper y allí fui tanteando el terreno de cómo se podía ofrecer como servicio, cómo hacerlo como finalmente convertirlo en un trabajo, que es lo que hago ahora. Hice una armadura de China, esta princesa guerrera hace de los 90 y había que hacer la armadura completa y eso también disfruté harto hacerlo. Principalmente como llegan máscaras, después son pocas veces las que me piden arma o armadura y es algo que igual es entretenido hacer. El año pasado, en febrero del año pasado, terminé una máscara de Majin Buu que fue un encargo de un cosplayer de Viña y esa máscara también tuvo harto éxito. Él le pone harto trabajo en la caracterización corporal completa y el complemento de la máscara resultó súper bien, ha sido súper exitoso eso y la máscara también disfruté harto hacerla, el resultado fue bastante bueno creo. Bueno, ahora estoy haciendo esta, que también es un encargo, que es el Bills de lo nuevo que ha salido de Dragon Ball. En general ha sido bastante agradable mi experiencia desde que me metí en el tema cosplay propiamente tal, porque yo empecé más interesado en los efectos especiales, que también es una cosa que me gusta, y incluí esto en la parte de cosplay, en las caracterizaciones y todo ese tema de prótesis que a veces son necesarios. Y ha sido bueno en cuanto a clientes, buenas experiencias, gente simpática que valora eso, lo complementa con el resto de su trabajo y hacen producciones de súper buena calidad. Y desde que yo me metí y empecé a mostrar mis cosas, creo que he sido como aceptado, me han valorado el trabajo en otros y el que he hecho en mí, esa satisfacción de que la gente valora tu trabajo, te escriben, me han invitado a hartas partes para ser jurado, para exhibir y todo, y en el fondo es un reconocimiento del trabajo que igual espero yo estar aportando con este tipo de cosas a una comunidad súper variada, porque hay harta gente que tiene distintas especialidades y creo que todo eso complementado hace un buen resultado. Ahora último terminé una máscara de Figrin Dan, que es un personaje que sale en la cantina de Star Wars, estos músicos que tocan así, que tienen la cabeza abultada, y ese me costó harto esculpirlo, fue harto tiempo, pero disfruté harto el proceso. Y es interesante ese proceso porque aparte de ser cosplay, esa máscara es funcional, la persona va a tocar con esa máscara, lo que lo hace súper interesante para mí personalmente.